Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Versos 11 al 13. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Aleluya. ¿Pueden sentarse, hermanos? El profeta Jeremías les manda una carta a los exiliados, a los judíos que habían salido de Jerusalén, o más bien habían sido llevados, ¿verdad? No salieron, yo creo, por voluntad propia. Fueron llevados a Babilonia. Dios le revela a Jeremías esta profecía, porque después se cumpliría al pie de la letra. Y vamos a basarnos en esta escritura para estudiar el tema: oremos por nuestra nación. Oremos por nuestra nación. Y podría agregarle en este momento: es urgente que oremos por nuestra nación. ¿Ustedes lo creen, hermanos? Es urgente. La Biblia al día, que es parafraseada, tiene una forma muy peculiar de expresar, y me encanta leer en ella, y me gustaría leerlo, es el mismo pasaje para ustedes en esta hora. Y dice así: el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, envía este mensaje a todos los cautivos que ha desterrado de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y piensen en quedarse, planten viñas, porque se quedarán ahí muchos años. Cásense y tengan hijos, y luego búsquenles consorte, o sea, esposo y esposa, y tengan muchos nietos. Multiplíquense, no mermen, trabajen por la prosperidad y la paz de Babilonia. Oren por ella, porque si Babilonia tiene paz, la tendrán ustedes. Pues conozco los planes que para ustedes tengo, dice el Señor. Son planes de bien y no de mal, para darles un futuro y esperanza. En aquellos días, cuando oren, yo escucharé. Me hallarán cuando me busquen, si de corazón me buscan. Gloria a Dios. Hace un momento les decía o les recalcaba: urge que oremos por nuestra nación. Todos sabemos de los movimientos que hay en estos momentos en nuestro país, las manifestaciones de inconformidades por las reformas, por lo menos 3 que ustedes ya conocen: la hacendaria, la educativa y la energética. Son también motivo de inquietud entre nuestra nación, entre la gente de nuestra nación. La iniciativa de ley que nuestro presidente acaba de darnos a conocer, aunque no es algo que aún esté aprobado, pero es preocupante porque ya va por el camino para la aprobación. Y ustedes también saben cuál es: los matrimonios de 2 personas del mismo sexo, el aborto, que ya en muchos lugares está aprobado, el uso de la marihuana también
es una droga. Muchas cosas, hermanos, que han estado sucediendo últimamente, que han hecho que el pueblo mexicano se inquiete. Es una situación difícil por la que nuestro país está pasando. Y ubicándonos en este momento en el pasaje que leímos, encontramos que aproximadamente 1 o 2 años después que los judíos habían sido llevados cautivos a Jerusalén o de Jerusalén a Babilonia, Dios le indicó al profeta Jeremías que les enviara unas instrucciones y se las envió a través de esta carta, que ya parte de ella la leímos hace un momento. Les está diciendo, en resumen, miren, vivan su vida normal ahí en el lugar donde yo les puse, donde están viviendo, trabajen, cásense, hagan sus casas, vivan su vida normal con las demás personas, convivan con las demás personas con las que les toca vivir. No van a hacerse que ustedes son de allá del cielo y no van a convivir con la demás gente. Tenían que convivir con ellos. Dios les estaba diciendo, vivan su vida normal en aquella tierra, en esa tierra donde están. Trabajen fuertemente y hagan el bien por su ciudad. Una persona que trabaja, que cumple con su deber en su empleo o en su negocio, es una persona de bien para la sociedad. El Señor les estaba diciendo aquí, ustedes tienen que procurar la paz de su ciudad. ¿Y cómo se procura la paz de la ciudad? ¿Cómo podremos lograr que haya paz en la ciudad? ¿Cómo podemos colaborar, en otras palabras? En primer lugar, debemos ser buenos ciudadanos, ¿verdad que sí? En cada lugar hay normas que nos rigen, las cuales debemos cumplir. Desde algo tan sencillo como que debemos sacar la basura cuando ya el camión va a pasar, ¿verdad? No cuando ya pasó, porque ahí se va a quedar hasta el otro día. Son normas tan sencillas, pero normas de urbanidad que nos van a regir y que nosotros como cristianos principalmente debemos cumplirlas. Debemos cumplir las leyes en general. Como país tenemos la Carta Magna, ¿verdad? Donde se encuentran las leyes que debemos respetar. También debemos respetar a nuestras autoridades, siendo gente que no lo mortifique, ¿verdad? Que no mortifique a la autoridad, sino que haga el bien. Que nuestras autoridades a nivel colonia, a nivel municipio, a nivel estado, a nivel país, puedan decir, esta gente cristiana no me da dolor de cabeza. Esa gente cristiana que todos los domingos o ciertos días de la semana los vemos caminar hacia su templo con la Biblia en su mano, son gente diferente, son gente especial, gente que no nos mortifica. Así el Señor estaba diciéndoles a su pueblo que debían ser gente de bien, gente productiva y gente sometida a la autoridad. En Romanos 13, 1 al 7, nos dice la palabra del Señor: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis,
al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. En otras palabras, está diciendo, no debes rebelarte contra la autoridad que Dios ha puesto para que te gobierne. No huelgas, no hables mal de tus autoridades. Hermanos, en estos momentos precisamente, ustedes lo saben, cómo en la mayoría de los estados de la República Mexicana hay movimientos terribles. Movimientos que han llevado a agresiones terribles, al enfrentamiento de los ciudadanos contra la misma autoridad, o sea, contra la misma policía, contra el mismo ejército. Es algo terrible, ¿sí? Entre balaceras, entre golpes, entre ataques, entre insultos, el pueblo expresando su inconformidad, pero de una manera incorrecta. Nosotros como cristianos no debemos prestarnos a esas cosas. Tenemos nuestro punto de vista, tenemos nuestra opinión, es cierto, y tenemos libertad de expresión en nuestro país, pero no tenemos el derecho a insultar a nadie. No tenemos derecho a ofender a nadie. Ahorita por todas las redes sociales se ven cosas terribles, se escuchan insultos terribles contra nuestro presidente de México, y esté haciendo las cosas bien o esté haciendo las cosas mal, nuestro deber es respetarlo. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Amén. En esta misma carta, Jeremías le dice al pueblo, Dios me ha dicho que les diga que aparte de vivir entre ellos, entre los de Babilonia, en buena forma, aparte de procurar la paz de la ciudad, deben rogar por la ciudad, deben orar por la ciudad. ¿Por qué? Los de Babilonia eran gente impía, sin temor de Dios, pero los judíos que estaban ahí exiliados conocían al Dios verdadero, tenían la luz de la verdad, tenían de su parte a Jehová de los ejércitos. Entonces Dios les demanda que oren por la ciudad de Babilonia. Imagínense a los judíos recibiendo esta carta, siendo que la gente de Babilonia los tenía cautivos. No sé si a alguno se le ocurrió pensar, ¿cómo me va a pedir Dios que procure la paz de esta ciudad y que hasta me ponga a orar por ellos cuando ellos me tienen esclavizado, cuando ellos me tienen aquí cautivo y no me dejan ir a mi tierra natal, me tienen oprimido, me tienen como esclavo? Y Dios les estaba diciendo, tu deber es procurar la paz de esa ciudad, convivir con ellos y también orar por ellos. ¿Qué mejor enseñanza queremos, hermanos? Que en estos momentos que estamos viviendo, en medio de las circunstancias que nos toca vivir, porque todos de una manera o la mayoría de una manera o de otra estamos afectados por esas reformas, pero aún así Dios nos dice, convive con ellos, procura la paz de tu ciudad, no te rebeles contra tu gobierno y ora por él, ora por tu gente, ora por tu gobierno, ora por tu ciudad. En medio de todo lo que esté pasando, este es nuestro deber. Dice un comentario en el libro exegético, el tiempo de la buena voluntad de Dios vendrá para su ciudad y nación cuando comience a orar por ella. Si oramos por nuestra ciudad, entonces el tiempo de la buena voluntad de Dios vendrá sobre nosotros, vendrá sobre nuestra ciudad. Dios nos manda tener fíjense bien, una paciente sumisión.
no la sedición, porque eso es levantarse contra el gobierno para derrocarlo. Aun cuando el gobernador sea incrédulo, aun cuando nuestro presidente sea incrédulo, aun cuando no parezca que la forma de gobernar sea correcta, no desechemos jamás en ningún estado de la vida el consuelo que podamos obtener para el hecho de que no tengamos todo aquello que nos gustaría poseer. Por el hecho de que no tengamos todo aquello que nos gustaría poseer, eso no debe impedir que oremos por nuestras autoridades. Que no pensemos igual que ellos tampoco debe impedir que oremos por nuestras autoridades. Aquí hay un goce anticipado del amor evangélico para con nuestros enemigos. En Mateo 5, 44 al 48 nos dice, ahí lo pueden leer conmigo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aleluya. Y en el libro de Esdras, capítulo 6, versos 10 y 11, también hay una hermosa palabra que nos motiva a que oremos por nuestra ciudad. Dice: para que ofrezcáis sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Ay, hermanos, aquí está hablando el rey Darío de Babilonia. Este hombre leyó en el libro de las memorias que había sido dada orden por el rey Ciro que debía reedificarse la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y dio todas las facilidades para que esto se hiciera, pero también llamó al pueblo judío que estaba ahí en Babilonia y les dio esta orden, lo que acabamos de leer en los versículos, y les dijo: ofrezcan sacrificio agradable a Dios y oren por mí y por mis hijos. Pero miren, se los dijo a la buena, porque ¿qué les iba a pasar a los que no lo hicieran? Los iban a colgar en un madero, así por la buena, ¿verdad? Vamos a arrancar un tronco, un madero de ahí de tu propia casa, lo vamos a clavar y allá arriba en lo alto te vamos a colgar si no oras por mí, dijo el rey, y si no oras por mis hijos. Este hombre reconoció que el Dios de los judíos era el verdadero y pedía bendición del cielo, pedía bendición de Dios porque sabía que de ahí vendría segura la bendición. Y esto es una maldición. ¿Sí sabían, verdad, hermanos, que el que es colgado en un madero es maldito? En Deuteronomio 21, 23 y en Gálatas 3, 13 nos lo confirma. Dios estaba en medio de todo eso. Este rey, al considerar que la bendición de Dios era la mejor que podía tener, le exigió al pueblo. ¿Por qué creen que le exigió al pueblo que orara por él y por sus hijos? Porque el pueblo no lo estaba haciendo. El pueblo no estaba orando por él, no estaba orando por su ciudad. Pero Dios tuvo que usar al mismo gobernador, al mismo rey en este caso,
para hacerle al pueblo, hacerlo, ahora sí que sacudirlo y hacerlo reaccionar para que obedeciera la voz de Dios. Ojalá que nosotros no tengamos que ser sacudidos para orar por nuestra ciudad. ¿Verdad que no, hermanos? ¿Verdad que ya estamos orando por nuestro presidente? Amén. Por nuestras autoridades. Otro caso en la Biblia es el que estaba establecido por el emperador Augusto, un emperador romano. Fíjense, él les había dado la orden que ofrecieran un cordero diariamente por él, y esta costumbre quedó hasta casi la época de la destrucción de Jerusalén. Por muchísimos años estuvo esta práctica, desde que el emperador romano Augusto les exigió también a los judíos que ofrecieran en sacrificio un cordero todos los días por él. En otras palabras está diciendo: rueguen por mí, pidan por mí. Y quedó como costumbre en Jerusalén hasta cierto tiempo. ¿Por qué, hermanos? Porque la gente sabe quién es Dios. No todos quieren reconocerlo ni aceptarlo, pero muchos, aún en su dureza y aún lejos de él, saben que el Dios al que adoramos es el verdadero. Oremos delante de Dios, hermanos queridos, no solo delante de los hombres, como si fuera el favor de ellos lo que buscamos. Vamos a orar porque Dios nos los demanda. Vamos a orar porque es urgente y necesario interceder por nuestras autoridades. En Malaquías 1:11, vamos a leer también este pasaje, Malaquías 1:11, que dice: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. En toda la tierra se clama a Dios, y las oraciones del pueblo llegan a la presencia de Dios como un incienso. Y el Salmo 141, verso 2 dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y Apocalipsis 5:8 también nos recalca y dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son, dígalo, hermano, aleluya, las oraciones de los santos. La oración tuya, hermano, la oración mía, llega a la presencia de Dios como incienso y es colocado en una copa de oro preciosa. Aleluya, tus oraciones no quedan en vano, tus oraciones no son echadas en saco roto. Tus oraciones, hermana, hermano, son colocadas en la copa de oro que nuestro Dios tiene allá en su presencia, aleluya, y las considera incienso agradable delante de Él. Aleluya. Los judíos acostumbraban orar con sus manos recién lavadas. ¿Cuántos de nosotros nos lavamos las manos antes de orar? Nos lavamos todo el cuerpo antes de venir, ¿verdad? Venimos bañaditos. Pues ellos, aunque fueran bañaditos al templo o la sinagoga, pasaban por un lugar donde había una vasija grande, un recipiente con agua, se lavaban las manos y luego se ponían a orar. Pero ellos no ponían sus manos como nosotros así pegaditas, sino que ellos ponían sus manos así, con la palma hacia arriba. Esa es una costumbre que tienen los judíos hasta el día de hoy, porque con la palma hacia arriba están dando señal de que quieren recibir bendición de Dios.
Al lavarse sus manos, ellos dicen, porque Dios demanda manos santas, manos limpias, para llegar a su presencia a pedirle. Pero nosotros sabemos, a la luz de la Biblia, que esa santidad, esa limpieza de manos, no consiste solamente en lavarlas con agua y jabón, ¿verdad que no? Se refiere a vivir una vida de santidad, día con día, minuto a minuto, y que estemos en paz con nuestro prójimo. Eso es tener manos limpias. Amén, hermanos. En este mismo pasaje, el Señor recalca algo a los judíos a través del profeta Jeremías y les dice: porque en su paz tendréis paz. Si ustedes procuran la paz de su ciudad y oran por ella, oran por sus autoridades, entonces va a venir la paz de Dios sobre ese pueblo y les va a alcanzar a ustedes. Ustedes también serán bendecidos con la paz del cielo que vendrá sobre ese pueblo. Entonces, hermanos, si pedimos por nuestra ciudad, si pedimos por nuestras autoridades, estamos pidiendo para nosotros mismos. Porque la bendición de Dios será descendida sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Aleluya. En ellos recaerá la mayor bendición. En nuestros hijos. Aleluya. Seremos bendecidos con gobiernos tan buenos, de modo que podamos hacer bajar del cielo la paz y el orden en el estado. Habrá tranquilidad, habrá paz. Primera de Timoteo 2, 1 al 6. También nos habla la palabra del Señor así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Aleluya. Las consecuencias de que nosotros hagamos lo que Dios nos demanda, lo mismo que le pidió a los judíos, nos los pide a nosotros hoy en día. Convive sanamente con la gente que estás viviendo ahí en Comalcalco. Procura la paz en tu ciudad. Ora por tu ciudad. Y como consecuencia vendrá la bendición de Dios sobre tu gente y sobre tu familia. Vamos a ver ahí mismo en Jeremías, en el capítulo 30, a la vuelta de su Biblia, si la tiene abierta, en el verso 8, 9 y 10. Las consecuencias que Dios mismo les dijo que iban a venir si ellos obedecían. Jeremías 30 del 8 al 10 dice: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío, Jacob, no temas, dice Jehová, no te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá